Larry Summers. Otro nombre que aparece en los documentos relacionados con Jeffrey Epstein es el de Larry Summers, un personaje clave en la política y la academia estadounidense. Summers fue secretario del Tesoro durante la presidencia de Bill Clinton, presidente de la Universidad de Harvard y asesor económico en la administración de Barack Obama. Una figura brillante, influyente y respetada, hasta que su nombre comenzó a circular junto al de Epstein. Los registros muestran que Summers mantuvo encuentros y reuniones con el financista en distintos momentos, algunos de ellos posteriores a su primera condena en Florida. Informes periodísticos revelaron que Epstein donó dinero a proyectos académicos vinculados a Harvard y que ayudó a financiar iniciativas en las que Summers tenía participación o cercanía. Para muchos, esto resultó alarmante. Como un hombre ya señalado judicialmente, podía seguir abriendo puertas en una de las instituciones más prestigiosas del planeta. Según documentos revisados por medios como The New York Times y The Boston Globe, Epstein habría facilitado donaciones y contactos para iniciativas académicas, mientras Summers ocupaba un rol destacado en la universidad. Aunque no existen acusaciones directas contra el exsecretario del Tesoro, la asociación con Epstein planteó preguntas incómodas. ¿Era posible que una figura del calibre de Summers desconociera los antecedentes de quien ofrecía apoyo financiero? El problema se agravó cuando se supo que Epstein no solo donaba de manera directa, sino también a través de intermediarios, buscando legitimar su nombre en círculos académicos y políticos. En este entramado, Summers parecía ser una pieza valiosa, un académico de élite, y al mismo tiempo, un hombre con influencia política de primer nivel. Epstein, astuto como siempre, sabía que rodearse de figuras como él le otorgaba credibilidad, incluso después de haber sido señalado como depredador sexual. En entrevistas y declaraciones, Summers ha negado cualquier vínculo impropio con Epstein. Admitió haberlo conocido, haber asistido a reuniones en su compañía y haber aceptado su apoyo en proyectos académicos, pero insistió en que jamás participó en actividades ilegales ni tuvo conocimiento de los crímenes que se le imputaban. Sin embargo, la línea entre la ingenuidad y la conveniencia siempre queda difusa. La pregunta inevitable es, ¿qué motivaba a un intelectual de la talla de Larry Summers a mantener relación con alguien cuya reputación ya estaba manchada? Para algunos, la respuesta es simple: el dinero. En un mundo donde la investigación académica necesita financiamiento constante, la procedencia de los fondos puede pasar a segundo plano frente a la ambición de sostener proyectos de gran escala. Para otros, fue una combinación de intereses mutuos. Epstein buscaba legitimidad académica, y Summers veía en él a un mecenas capaz de abrir puertas. Lo cierto es que, con el paso de los años, el nombre de Summers aparece cada vez que se habla de las conexiones de Epstein con Harvard y con la política económica estadounidense. Y aunque su reputación no se derrumbó al nivel de otros implicados, el daño es irreversible. La sombra de Epstein lo acompaña como una mancha que nunca termina de borrarse. En este caso, no hablamos de fiestas privadas ni de vuelos registrados, sino de algo más sutil, pero igualmente inquietante. La manera en que un depredador convicto logró influir en la élite intelectual del mundo, y cómo figuras como Larry Summers, consciente o no, le abrieron las puertas de instituciones destinadas a moldear el futuro. Ehud Barak. En la lista de nombres vinculados a Jeffrey Epstein, hay un personaje que sorprendió al mundo entero: Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, militar condecorado y figura clave en la política de Medio Oriente. Su trayectoria lo presentaba como un hombre de Estado, un estratega reconocido a nivel global. Pero en los registros judiciales y en documentos asociados al caso Epstein, su nombre aparece con una frecuencia que resulta imposible de ignorar. Fotografías filtradas en la prensa mostraron a Barak entrando y saliendo de la residencia de Epstein en Nueva York. Algunos reportes periodísticos añadieron que también fue visto en la mansión de Palm Beach e incluso en el entorno de la isla privada del financista en el Caribe. Aunque Barak ha negado de manera enfática cualquier implicación en actividades ilegales, reconoció públicamente haber tenido contacto con Epstein y haber visitado algunas de sus propiedades. Lo que más generó controversia fueron los reportes sobre inversiones conjuntas. Documentos financieros revelaron que Barak participó en sociedades respaldadas por Epstein, incluyendo proyectos tecnológicos y de seguridad.
Esta conexión despertó suspicacias en Israel y en el extranjero. Cómo un ex primer ministro, con acceso a información de seguridad nacional, se relacionaba en los negocios con un hombre ya marcado por escándalos judiciales. El propio Barak intentó dar explicaciones. Declaró que sus vínculos con Epstein estaban limitados a inversiones en startups israelíes y a un círculo social reducido. Sin embargo, cuando las fotografías lo mostraron entrando al edificio de Epstein, cubriéndose con una bufanda para evitar ser reconocido, las dudas se multiplicaron. ¿Qué lo llevaba a mantener reuniones privadas de forma tan discreta? ¿Por qué arriesgar su reputación si no había nada que ocultar? Los archivos también señalan que Epstein financió, al menos en parte, iniciativas vinculadas al entorno de Barak. Aunque nunca se comprobó que esos fondos provinieran de actividades ilegales, la percepción pública fue devastadora. Parecía un ejemplo más de cómo Epstein utilizaba el dinero y las conexiones para insertarse en los círculos más altos de la política global. El caso de Barak tiene un matiz particularmente delicado. Mientras otros nombres en la lista pueden excusarse bajo la etiqueta de contactos sociales superficiales, aquí hablamos de un ex jefe de gobierno involucrado en negocios y encuentros documentados. Su presencia en la red Epstein alimenta una narrativa inquietante, que el financista no solo rodeaba a celebridades y magnates, sino también a líderes capaces de influir en la seguridad de naciones enteras. Con el paso de los años, Barak ha intentado mantener un bajo perfil respecto al tema, enfocándose en su papel como analista político y conferencista internacional. No obstante, cada vez que surgen nuevos documentos o investigaciones sobre Epstein, su nombre regresa a los titulares, una y otra vez. El interrogante persiste. ¿Fue Ehud Barak simplemente un político que cayó en la órbita de un hombre con mucho dinero, como tantos otros? ¿O su relación con Epstein fue más profunda de lo que está dispuesto a admitir? Lo cierto es que, en un caso marcado por silencios y medias verdades, la figura de un ex primer ministro en esta telaraña demuestra hasta qué punto la sombra de Epstein alcanzó dimensiones globales, cruzando fronteras, gobiernos y continentes. Jean-Luc Brunel. Entre los nombres más inquietantes en la órbita de Jeffrey Epstein se encuentra el de Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés que durante décadas se movió con naturalidad en el mundo de la moda internacional. Fundador de la agencia MC2 Model Management, Brunel era conocido en París y Nueva York por descubrir y lanzar carreras de jóvenes promesas en las pasarelas. Pero detrás de la fachada de glamour y éxito, se escondía una realidad perturbadora. Múltiples testimonios lo señalaron como un reclutador de chicas para la red de Epstein. Según declaraciones de víctimas y documentos judiciales, Brunel habría suministrado a Epstein decenas de modelos, muchas de ellas adolescentes, provenientes de países vulnerables de Europa del Este y Sudamérica. Los relatos describen cómo estas jóvenes eran captadas con la promesa de contratos internacionales y luego terminaban atrapadas en el círculo de abuso. En una de las acusaciones más estremecedoras, se afirma que Brunel proveyó a Epstein de miles de chicas menores de edad a lo largo de los años. La relación entre ambos no era casual ni superficial. Brunel viajaba en el avión privado de Epstein, se hospedaba en sus mansiones y aparecía en los registros de visitantes de sus propiedades. Incluso, investigaciones revelaron que Epstein invirtió millones de dólares en la agencia de Brunel, lo que fortalecía su capacidad para reclutar bajo la apariencia de negocios legítimos en la industria de la moda. En 2015, Virginia Giuffre declaró en documentos judiciales que fue prestada por Epstein a Brunel para encuentros sexuales. Estas acusaciones pusieron a la gente en el centro de una tormenta mediática y judicial, aunque durante años logró evadir consecuencias legales directas. El desenlace llegó en diciembre de 2020, cuando Jean-Luc Brunel fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, bajo cargos de violación y acoso sexual a menores. La investigación francesa buscaba establecer su rol como cómplice en la red internacional de Epstein. Sin embargo, la justicia nunca alcanzó un veredicto definitivo. En febrero de 2022, Brunel fue hallado muerto en su celda en la prisión de la Santé. La versión oficial señaló un suicidio, pero el hallazgo inmediatamente recordó la misteriosa muerte de Epstein
en 2019. Para muchos, fue otra coincidencia demasiado conveniente. Su muerte dejó más preguntas que respuestas. ¿Se llevó secretos que podían implicar a más figuras del mundo de la moda y la política? ¿O fue silenciado para evitar que revelara lo que sabía? Lo cierto es que, al igual que Epstein, murió en circunstancias que jamás convencieron del todo a la opinión pública. El caso de Brunel es quizá uno de los ejemplos más claros de cómo Epstein utilizaba industrias legítimas, en este caso, la moda, como fachada para alimentar su red. Tras su caída, muchas de sus víctimas finalmente se animaron a hablar, revelando que lo que se veía en los reflectores de las pasarelas escondía un sistema de explotación cuidadosamente camuflado bajo contratos y castings. Jean-Luc Brunel no fue un invitado ocasional en este entramado. Fue, según múltiples testimonios, un engranaje esencial. Y su abrupto final en una celda oscura, al igual que el de Epstein, parece recordarnos que algunos secretos son tan pesados que nunca logran salir a la luz. Glenn Dubin y Eva Anderson Dubin. En la historia de Jeffrey Epstein abundan los nombres de empresarios, políticos y académicos, pero uno de los vínculos más inquietantes es el de Glenn Dubin, un multimillonario financiero de Wall Street, y su esposa, Eva Anderson Dubin, exmodelo sueca y médica, conocida también por haber sido pareja de Epstein en los años 80. Glenn Dubin amasó su fortuna como fundador del fondo de inversión Highbridge Capital Management, posteriormente adquirido por JP Morgan. Su influencia en el mundo financiero era indiscutible, y su matrimonio con Eva Anderson parecía la unión perfecta de poder económico y prestigio social. Sin embargo, documentos judiciales y testimonios muestran que la relación de esta pareja con Epstein fue mucho más cercana de lo que ellos mismos han admitido públicamente. Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del caso, declaró en documentos desclasificados que fue enviada por Epstein a la casa de los Dubin en varias ocasiones. Según su testimonio, fue prestada para servir a sus invitados. Aunque Dubin y su esposa han negado categóricamente estas acusaciones, la sola mención de su residencia como escenario de abusos es suficiente para levantar sospechas. Más aún, registros de vuelos muestran a Epstein viajando con frecuencia hacia Palm Beach y otros destinos donde se reunía con los Dubin, incluso después de su condena en 2008 por delitos sexuales contra menores. Mientras muchos en la élite se distanciaban de él tras ese episodio, los Dubin parecían mantener una relación constante. Informes de prensa citan que Epstein se hospedó en su casa en Nueva York e incluso fue invitado a celebraciones familiares, incluidas cenas en las que estaban presentes sus propios hijos. Eva Anderson Dubin, por su parte, fue mencionada en documentos judiciales como alguien que mantenía contacto constante con Epstein. De hecho, en la famosa libreta negra del financista, el nombre de la familia Dubin aparece en múltiples ocasiones, con números de teléfono, direcciones y anotaciones que reflejaban una relación cercana. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo se explica esta lealtad? ¿Por qué, aun después de que el mundo sabía quién era Epstein, lo recibían en su casa como si nada hubiera ocurrido? Los Dubin han intentado responder, alegando que creían en la rehabilitación y que pensaban que Epstein había cambiado tras cumplir su condena. Pero esa explicación nunca convenció a la opinión pública. En el universo Epstein, donde los silencios pesan tanto como los hechos, la historia de los Dubin resalta como un ejemplo de cómo la riqueza y el poder pueden crear círculos de confianza impermeables a la evidencia. Mientras otros huían, ellos abrían las puertas de su hogar. Mientras otros negaban conocerlo, ellos compartían mesa y manteles. Hoy, Glenn Dubin continúa moviéndose en el mundo de las inversiones, aunque con su nombre inevitablemente ligado a esta controversia. Eva, por su parte, se ha mantenido en un perfil discreto. Pero cada vez que se publican nuevos documentos o se desclasifican testimonios, sus nombres resurgen. Y con ellos, la incómoda pregunta: ¿fueron simples amigos equivocados en su lealtad? ¿O había una complicidad más profunda que aún no conocemos? La verdad permanece en la penumbra, pero lo cierto es que los Dubin no fueron figuras periféricas en la red de Epstein.
Su cercanía fue pública, prolongada y documentada. Y esa huella es imposible de borrar. Hillary Clinton. Cuando los documentos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein comenzaron a desclasificarse, un nombre resaltó con fuerza entre las páginas. Hillary Clinton, ex primera dama de Estados Unidos, ex secretaria de Estado y candidata presidencial en 2 ocasiones. Una de las mujeres más influyentes en la política norteamericana, símbolo de poder y controversia, aparecía vinculada, de manera indirecta, en registros asociados a Epstein. Durante años, los reflectores se habían centrado en su esposo, el expresidente Bill Clinton, quien fue mencionado repetidamente en la famosa libreta negra de Epstein y en registros de vuelos del avión privado del financista. Sin embargo, la aparición del nombre de Hillary en listados de contactos, correos electrónicos y notas asociadas a la agenda de Epstein despertó especulaciones inmediatas. ¿Se trataba simplemente de una referencia indirecta, producto de su cercanía con Bill, o existía una relación más concreta? Los documentos judiciales no la acusan de crímenes, pero su nombre fue mencionado en el marco de investigaciones y en testimonios de figuras que orbitaban alrededor de Epstein. Algunos reportes sugieren que Epstein intentó acercarse a ella en su etapa como secretaria de Estado, presentándose como intermediario de donaciones y proyectos filantrópicos. No existen pruebas sólidas de encuentros privados, pero la sola mención de su nombre bastó para alimentar teorías y titulares en todo el mundo. Hillary Clinton, consciente del peso de estas especulaciones, nunca se ha pronunciado directamente sobre Epstein. En sus declaraciones públicas, ha rechazado categóricamente cualquier insinuación de relación con él. Sin embargo, el hecho de que su esposo mantuviera vínculos sociales con el financista, sumado a la aparición de su nombre en los registros, dejó un terreno fértil para la polémica. En la arena política, el caso Epstein se convirtió en munición. Sectores opositores la señalaron como parte de una supuesta red de complicidad, mientras que sus defensores insisten en que se trata de un intento de arrastrarla a un escándalo sin pruebas. Lo cierto es que, en el imaginario público, el apellido Clinton ya estaba asociado a Epstein, y la inclusión de Hillary en la ecuación no hizo más que aumentar el ruido mediático. El caso revela algo inquietante: la facilidad con la que Epstein se infiltraba en los círculos más poderosos del planeta. Su estrategia consistía en acercarse a figuras influyentes, aparecer en sus agendas y ofrecer recursos económicos o contactos, sin importar que esas figuras fueran presidentes, científicos, celebridades o, como en este caso, una de las mujeres más poderosas del mundo. Para la opinión pública, el simple hecho de que su nombre aparezca en los documentos es suficiente para mantener la duda viva, porque en la red de Epstein, donde abundan silencios, medias verdades y amistades incómodas, la línea entre lo social, lo político y lo criminal es siempre difusa. Hillary Clinton nunca ha sido acusada formalmente en relación con este caso, pero su nombre, junto al de su esposo, seguirá apareciendo cada vez que se hable de Epstein. Y en un mundo donde la percepción es tan poderosa como la realidad, eso basta para que su figura quede, al menos en este tema, envuelta en la misma sombra. Michael Jackson. Si hay un nombre que simboliza la mezcla de fama, polémica y misterio, ese es Michael Jackson. El rey del pop, ícono musical del siglo XX, aparece mencionado en algunos documentos y listados vinculados a Jeffrey Epstein, lo que generó un torbellino de titulares en cuanto su nombre salió a la luz. Para muchos fue una sorpresa. Jackson había muerto en 2009, mucho antes de la caída definitiva de Epstein. ¿Cómo entonces su nombre terminó asociado a esta red? Los registros sugieren que Epstein anotó el nombre de Michael Jackson en sus agendas y libretas de contactos. En el mundo de las élites, donde todo se mide en prestigio y apariencia, el solo hecho de incluir a figuras como Jackson servía a Epstein para construir un aura de poder y legitimidad. Para algunos investigadores, esto no significa necesariamente que Jackson haya tenido una relación cercana con él, sino que Epstein podía usar su nombre como carta de presentación ante otros. Sin embargo, hay testimonios que plantean otra dimensión. Personas cercanas a Epstein
Afirmaron que el financista presumía tener acceso a celebridades globales y mencionaba a Jackson como parte de ese círculo. Aunque nunca se documentaron vuelos compartidos ni reuniones privadas entre ambos, la aparición del nombre de una figura tan polémica no podía pasar desapercibida. Michael Jackson ya enfrentaba en vida sus propios demonios. Las acusaciones de abuso sexual a menores lo persiguieron durante décadas, aunque en los tribunales fue absuelto en 2005. Tras su muerte, nuevos documentales como Living Neverland volvieron a poner en primer plano los testimonios de quienes aseguraban haber sido víctimas de su entorno. Así, la asociación indirecta con Epstein se convirtió en un eco perturbador, como si dos historias paralelas de escándalos y secretos se rozaran en un punto inesperado. Para sus defensores, la inclusión del nombre de Jackson en los papeles de Epstein es una coincidencia sin relevancia, una táctica más de Epstein para adornar su agenda con contactos de alto perfil. Para sus detractores, en cambio, es una pieza más que alimenta la narrativa de un artista rodeado de sombras, incluso después de su muerte. Lo cierto es que su nombre está ahí, entre los documentos que siguen generando controversia. Y en un caso donde cada detalle cuenta, la mención de Michael Jackson basta para avivar la especulación. En el Tribunal de la Opinión Pública, la pregunta sigue abierta. ¿Fue Jackson realmente parte de ese círculo, o simplemente una celebridad utilizada como símbolo de poder en la telaraña de Epstein? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que resulta indiscutible es que su nombre, al igual que el de tantos otros, quedó atrapado en una lista que une a políticos, magnates, académicos y artistas bajo una misma sombra, la del hombre que construyó un imperio de secretos en las sombras del poder global, Leonardo DiCaprio. Entre todos los nombres que emergieron en documentos y registros asociados a Jeffrey Epstein, pocos resultaron tan inesperados como el de Leonardo DiCaprio, uno de los actores más influyentes de Hollywood y un ícono global del cine. Conocido tanto por sus papeles en películas emblemáticas como Titanic o El Lobo de Wall Street, como por su activismo ambiental, DiCaprio siempre ha proyectado la imagen de una estrella comprometida con causas sociales. Sin embargo, su nombre apareció en los listados de contactos de Epstein, lo que bastó para desatar especulaciones. De acuerdo con reportes de prensa, el nombre de DiCaprio figura en las agendas personales del financista, junto a teléfonos de contacto y referencias sociales. No existen registros de vuelos en el avión privado de Epstein, ni pruebas de encuentros personales. Pero la sola mención de su nombre fue suficiente para que los medios lo incluyeran en la interminable lista de figuras que orbitaban, directa o indirectamente, alrededor de este hombre. El caso es intrigante, porque Epstein solía rodearse de celebridades como estrategia para legitimar su imagen. Invitaba a modelos, actores, músicos y figuras del espectáculo a sus fiestas o cenas, usándolos como escudo social frente a políticos y empresarios. Para un personaje como Epstein, tener el nombre de Leonardo DiCaprio en su libreta negra era un trofeo simbólico, el reflejo de que incluso la élite de Hollywood estaba, de alguna forma, al alcance de su mano. Hasta hoy, DiCaprio nunca ha hecho declaraciones públicas sobre Epstein, ni ha explicado por qué su nombre aparece en esos registros. Para muchos, se trata simplemente de una inclusión circunstancial, una celebridad que coincidió en algún evento o fiesta donde Epstein también estaba presente, y que terminó anotado en sus contactos. Para otros, sin embargo, el silencio del actor añade misterio. ¿Por qué no aclarar la situación si no había nada que ocultar? Lo cierto es que la mención de DiCaprio encaja en un patrón ya visto en otros nombres de alto perfil: la ambigüedad. No existen pruebas de que participara en actividades ilícitas, pero su presencia en la red de contactos recuerda que Epstein no discriminaba al construir su telaraña social. Cualquier figura de renombre era útil para ampliar su prestigio y, en consecuencia, su capacidad de atracción. El impacto en la opinión pública fue inmediato. Leonardo DiCaprio, símbolo de glamour, éxito y activismo, aparecía en la misma lista que políticos, magnates y académicos cuestionados por su cercanía con un depredador. Aunque la asociación no vaya más allá de un nombre escrito en una agenda, la percepción colectiva es difícil de borrar. En este caso, más que culpas comprobadas,
Lo perturbador es la idea de que Epstein lograba tejer vínculos, reales o aparentes, con algunos de los personajes más admirados del planeta, y que incluso alguien como DiCaprio, cuya vida pública ha estado marcada por el cine y el activismo, quedara atrapado en la maraña de un hombre que construyó su poder a partir de contactos y silencios. La pregunta que queda abierta es sencilla pero incómoda. ¿Fue DiCaprio solo un nombre usado por Epstein como fachada de prestigio, o existió un vínculo que nunca se hizo público? David Copperfield. Entre los nombres que aparecieron en documentos asociados a Jeffrey Epstein, figura uno que sorprendió a la opinión pública por lo inesperado. David Copperfield, el famoso ilusionista estadounidense que revolucionó el mundo del espectáculo con sus grandes trucos de magia. Con una carrera de décadas, récords de audiencia en televisión y espectáculos permanentes en Las Vegas, Copperfield parecía estar en un universo muy distinto al de la política y las finanzas. Sin embargo, su nombre emergió en la libreta negra de Epstein, y eso bastó para abrir un debate cargado de suspenso. Los registros lo muestran listado como contacto, con números telefónicos y anotaciones personales. No existen documentos que lo relacionen con vuelos en el avión privado de Epstein, ni testimonios directos de encuentros comprometidos. Pero, como ha sucedido con muchas otras celebridades, la sola inclusión de su nombre en la red de contactos del financista generó controversia. ¿Por qué estaba ahí? ¿Realmente lo conocía? ¿O fue uno de los tantos nombres que Epstein sumaba a su agenda para aparentar cercanía con personalidades de alto perfil? El caso de Copperfield se torna aún más interesante si recordamos la naturaleza del círculo de Epstein. No se trataba solo de empresarios y políticos, también buscaba figuras del entretenimiento, capaces de atraer prensa y dar legitimidad a sus eventos sociales. Epstein sabía que una fiesta con un ilusionista de renombre internacional proyectaba prestigio y curiosidad, y que ese tipo de conexiones podían abrirle nuevas puertas. Copperfield, por su parte, ya había enfrentado polémicas antes de que su nombre apareciera junto al de Epstein. En el 2007, fue acusado de conducta sexual inapropiada, en un caso que finalmente no prosperó en los tribunales. Aunque nunca fue condenado, el episodio manchó parcialmente su imagen. Cuando los medios encontraron su nombre en los documentos de Epstein, las viejas acusaciones resurgieron en titulares, creando un eco incómodo. El ilusionista nunca ha hecho declaraciones públicas sobre Epstein. Ha mantenido silencio absoluto respecto a por qué su nombre aparece en esos registros, lo que deja un vacío que alimenta teorías y especulaciones. Algunos sostienen que pudo haber sido incluido tras una coincidencia social, un evento, una cena, un espectáculo privado, mientras que otros creen que Epstein anotaba de manera estratégica a cualquier figura capaz de reforzar su reputación, sin importar si existía un vínculo real. Lo cierto es que, en la telaraña Epstein, el nombre de Copperfield funciona como un recordatorio de lo amplia y diversa que era su red. No solo se trataba de políticos, magnates o académicos. También había espacio para artistas y celebridades que, de una forma u otra, añadían brillo a la fachada del financista. Hoy, David Copperfield sigue presentando espectáculos y mantiene su lugar en la historia de la magia. Pero para quienes han seguido cada detalle del caso Epstein, su nombre es otra pieza del rompecabezas. Una pieza que, aunque tal vez no revele complicidad, sí muestra la amplitud con la que Epstein intentó cubrir todos los espacios del poder: la política, la ciencia, los negocios y también el mundo del espectáculo. Sarah Kellen. En el corazón operativo de la red de Jeffrey Epstein, hubo nombres que nunca acapararon los reflectores como los de presidentes, científicos o celebridades, pero cuya participación fue clave para que todo funcionara. Uno de esos nombres es Sarah Kellen, conocida también como Sarah Kensington, tras cambiar su identidad en años posteriores. Kellen aparece en múltiples documentos judiciales y en testimonios de víctimas como una de las asistentes más cercanas a Epstein. Era ella quien, según diversas declaraciones, recibía a las jóvenes que llegaban a la mansión de Palm Beach, les daba instrucciones y organizaba las sesiones en las que supuestamente debían masajear al financista. Varias denunciantes aseguraron que su papel iba más allá de una simple secretaria.
Era la coordinadora logística del abuso, la persona que tomaba llamadas, agendaba encuentros y, en ocasiones, participaba directamente en la dinámica de coerción. Virginia Giuffre, una de las principales voces del caso, la mencionó en repetidas ocasiones, describiéndola como alguien que actuaba con frialdad, como si las agresiones fueran parte de una rutina empresarial. Otros testimonios la señalan como quien llevaba registros de vuelos, se comunicaba con Ghislaine Maxwell y mantenía el calendario de visitas de Epstein siempre en orden. Lo más inquietante es que, pese a la abundancia de referencias a su nombre, Sarah Kellen nunca enfrentó cargos federales. En el polémico acuerdo firmado en Florida en 2007, aquel que otorgó inmunidad a co-conspiradores no identificados, su nombre quedó protegido. Ese blindaje legal, producto de uno de los pactos más cuestionados en la historia judicial estadounidense, le permitió continuar con su vida sin enfrentar consecuencias directas. Con el tiempo, Kellen intentó reinventarse. Adoptó el apellido Kensington, se casó con un piloto profesional de NASCAR y construyó una nueva identidad lejos del escándalo. Sin embargo, los documentos judiciales la siguen ubicando como una de las piezas centrales de la maquinaria de Epstein, al punto de que algunos investigadores la consideran el puente entre Ghislaine Maxwell y las víctimas. Las víctimas han pedido en repetidas ocasiones que se reabra su caso, argumentando que su rol fue demasiado activo como para quedar impune. La justicia, sin embargo, se ha mantenido en silencio, lo que alimenta la percepción de que existen nombres que permanecen intocables. En esta historia plagada de magnates, políticos y científicos, Sarah Kellen representa otra cara de la red, la de los engranajes invisibles. Sin figuras como ella, quizá Epstein no hubiera logrado mantener la operación por tantos años. Su caso muestra que no solo el poder económico o político sostuvieron este sistema, sino también individuos aparentemente comunes, cuya obediencia o complicidad permitieron que el abuso se normalizara en un entorno de lujo y silencio. Hoy, el nombre de Sarah Kellen sigue apareciendo en cada nuevo documental y cada nueva publicación de archivos judiciales. Y aunque no enfrente cargos, su legado está marcado por un papel incómodo, el de haber sido una pieza indispensable en la maquinaria de uno de los casos más oscuros de nuestra época, Ghislaine Maxwell. Cuando se habla de la red de Jeffrey Epstein, el apellido Maxwell resuena como un eco inevitable. Ghislaine Maxwell fue condenada como su mano derecha, la pieza clave en el reclutamiento y manipulación de víctimas. Pero lo que muchos desconocen es que no era la única de su familia vinculada, directa o indirectamente, a esta telaraña de poder y secretos. Una de sus hermanas, Christine Maxwell, también aparece mencionada en informes y debates alrededor del caso, lo que proyecta aún más sombras sobre un apellido marcado por la polémica. Christine, al igual que sus hermanos, creció en el entorno privilegiado y turbulento creado por su padre, el magnate de medios británico Robert Maxwell, cuya misteriosa muerte en 1991 aún genera teorías de conspiración. A diferencia de Ghislaine, Christine se dedicó al ámbito tecnológico y empresarial, cofundando compañías relacionadas con el acceso a la información en Internet. Su perfil público era el de una mujer de negocios y académica, alejada de los reflectores de la política o la moda. Sin embargo, en distintos listados y referencias, su nombre aparece asociado al de Epstein. Aunque no hay acusaciones directas en su contra, los documentos judiciales y reportajes señalan que tuvo contacto con el círculo social de su hermana Ghislaine y que en más de una ocasión coincidió en entornos donde Epstein estaba presente. El apellido Maxwell, por sí solo, bastaba para levantar sospechas, sobre todo porque Ghislaine utilizaba a su familia como escudo de respetabilidad frente a las élites internacionales. Lo inquietante es cómo la familia Maxwell, en su conjunto, parece haber orbitado alrededor de Epstein de maneras más o menos visibles. Christine, junto con sus hermanas Isabel y Ghislaine, fue parte de un clan acostumbrado a moverse en círculos de poder. Y en ese contexto, su cercanía social con Epstein, aunque no incriminatoria, ha sido suficiente para incluirla en debates sobre el verdadero alcance de la red. En entrevistas, Christine ha mantenido silencio absoluto sobre Epstein y sobre el papel de su hermana Ghislaine en el caso.
Nunca ha dado declaraciones públicas directas, y esa ausencia de voz ha sido interpretada de dos maneras: como prueba de que no tuvo nada que ver, o para los más suspicaces, como un silencio estratégico para no avivar especulaciones. Lo cierto es que la historia de Christine Maxwell no puede entenderse sin el peso de su apellido. En un caso donde las conexiones familiares y sociales eran usadas como moneda de legitimidad, su mera cercanía refuerza la idea de que Epstein no solo se relacionaba con individuos aislados, sino con redes completas, capaces de blindarse entre sí. Hoy, Christine vive alejada del escándalo, trabajando en proyectos académicos y tecnológicos. Pero cada vez que surge una nueva publicación de documentos o un reportaje sobre la familia Maxwell, su nombre vuelve a aparecer, y con él, la incómoda pregunta: ¿hasta qué punto la familia sabía lo que ocurría en la red de Epstein? ¿Y cuántos de sus silencios siguen protegiendo secretos que permanecen enterrados? Leslie Groff. Dentro del círculo interno de Jeffrey Epstein, hubo asistentes y colaboradoras, cuya función era mantener aceitado el engranaje que lo sostenía. Entre ellas destaca Leslie Groff, una mujer que durante años trabajó como una de sus secretarias y que aparece de manera reiterada en documentos judiciales, testimonios y correos electrónicos incautados. Su papel fue tan relevante en la organización cotidiana del magnate que en varias ocasiones se la describió como una de las guardianas de su agenda secreta. Según registros oficiales, Groff no solo coordinaba llamadas y reuniones, sino que también organizaba viajes y se encargaba de que la agenda social de Epstein funcionara sin interrupciones. Documentos federales la señalan como la encargada de contactar a jóvenes mujeres para las famosas sesiones de masajes, un eufemismo que en muchos testimonios se convirtió en el inicio de un patrón de abuso. Varias denunciantes declararon que era ella quien las llamaba, insistía en programar citas y transmitía las instrucciones de Epstein con absoluta naturalidad. Lo inquietante es que, al igual que Sarah Kellen, Leslie Groff estuvo protegida por el acuerdo de no enjuiciamiento firmado en Florida en el año 2007. Ese pacto otorgó inmunidad a coconspiradores no identificados, lo que permitió que nunca enfrentara cargos federales, pese a las menciones explícitas en múltiples expedientes. Correos electrónicos desclasificados muestran un tono de aparente normalidad. Groff coordinaba vuelos, arreglaba hospedajes y se aseguraba de que la vida social y privada de Epstein funcionara como un reloj. En algunos de esos mensajes se detectan instrucciones para atender a invitadas especiales, lo que refuerza la sospecha de que sabía perfectamente lo que ocurría tras las puertas de las mansiones del financista. Tras el arresto de Epstein en 2019, el nombre de Groff volvió a los titulares. Los abogados de varias víctimas la señalaron como una de las piezas que deberían haber sido procesadas. Sin embargo, la justicia no avanzó contra ella, y desde entonces ha mantenido un perfil extremadamente bajo. Vive en Nueva York, alejada de los medios, protegida por el silencio que rodea a tantos de los asistentes de Epstein. Su caso refleja cómo funcionaba la maquinaria de poder alrededor del financista. Mientras las élites se mostraban en fotografías y eventos sociales, detrás había un ejército de asistentes que hacían posible la logística del abuso. Groff era una de ellas, invisible para la opinión pública, pero indispensable para que todo se ejecutara con precisión. El hecho de que nunca haya enfrentado consecuencias legales despierta preguntas inquietantes. ¿Fue protegida por saber demasiado? ¿O su papel, aunque clave en la logística, fue considerado insuficiente para responsabilizarla en un tribunal? Lo cierto es que su nombre está escrito en documentos oficiales, repetido en testimonios y citado en correos que muestran hasta qué punto el caso Epstein fue más que un hombre. Fue una estructura completa, sostenida por manos que permanecen hasta hoy en la penumbra. Adriana Ross. Entre los nombres menos conocidos del círculo de Jeffrey Epstein, aparece el de Adriana Ross, una exmodelo originaria de Polonia, que con el paso del tiempo se convirtió en una de sus asistentes más cercanas. Aunque no alcanzó la notoriedad mediática de Ghislaine Maxwell o Sarah Kellen, su papel fue mencionado en documentos judiciales y testimonios como parte de la estructura que mantenía en funcionamiento la vida privada del financista.
Ross trabajó como ayudante personal de Epstein durante varios años y aparece en registros de vuelos y listados de personal de confianza. Se la describe como una figura silenciosa, encargada de tareas logísticas, organización de reuniones y coordinación de viajes. Sin embargo, lo que más la vinculó al escándalo fueron los reportes que la sitúan dentro de las residencias de Epstein en momentos clave, justo cuando se llevaban a cabo los supuestos abusos. En declaraciones judiciales, Virginia Giuffre y otras víctimas mencionaron a Ross como una de las mujeres que sabía lo que pasaba en las mansiones de Palm Beach y Nueva York. No se la acusó de participar directamente en los abusos, pero sí de haber colaborado en la logística que los facilitaba. De hecho, testimonios sostienen que, junto a otras asistentes, ayudaba a preparar las habitaciones y recibía a las jóvenes que eran llevadas al lugar bajo pretextos de trabajo o oportunidades de modelaje. Un detalle particularmente polémico surgió durante una investigación del FBI en el año 2008, cuando las autoridades realizaron un cateo en la mansión de Palm Beach. Ross habría estado presente. Según informes, fue testigo de cómo se incautaban pruebas incriminatorias, pero posteriormente se negó a declarar sobre lo que sabía. Esa negativa, amparada en su derecho a no autoincriminarse, alimentó aún más la percepción de que guardaba secretos sobre el funcionamiento interno de la red. A pesar de la insistencia de las víctimas en que debía enfrentar cargos, Adriana Ross, al igual que Leslie Groff y Sarah Kellen, se benefició del polémico acuerdo de no enjuiciamiento firmado en Florida en 2007. Ese pacto le otorgó inmunidad implícita como coconspiradora no identificada, cerrando la puerta a una posible condena. Tras el suicidio de Epstein en 2019 y el arresto de Ghislaine Maxwell, Ross mantuvo un perfil extremadamente bajo. Vive en Estados Unidos, lejos del ojo público, y evita cualquier declaración sobre su antiguo jefe. No ha dado entrevistas ni explicado su papel en detalle, lo que deja un vacío inquietante. ¿Fue solo una empleada atrapada en un sistema de poder o una colaboradora consciente de lo que ocurría? El caso de Adriana Ross pone en evidencia algo crucial. La red de Epstein no podía sostenerse únicamente con dinero e influencias. Necesitaba un equipo de personas dispuestas a organizar, cubrir y facilitar cada aspecto de su vida cotidiana. Y aunque sus nombres no sean tan rimbombantes como los de presidentes o celebridades, sin ellas la maquinaria no habría podido funcionar. Hoy, Ross sigue siendo un enigma, un rostro olvidado entre documentos y listas, pero cuya cercanía con Epstein la coloca dentro de esa oscura constelación de nombres que orbitaban alrededor del hombre que convirtió el poder en un refugio para sus crímenes: Bill Gates. De todos los nombres que aparecieron en la red de Jeffrey Epstein, uno de los que más impacto causó fue el de Bill Gates, el magnate tecnológico y filántropo mundialmente reconocido. Durante décadas, Gates fue sinónimo de innovación, de riqueza construida a partir del ingenio y de proyectos humanitarios a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Pero cuando su nombre comenzó a ligarse a Epstein en documentos y reportajes de investigación, el desconcierto fue inmediato. Los registros muestran que Gates se reunió en varias ocasiones con Epstein entre 2011 y 2013, es decir, después de que Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales contra menores en Florida. Este detalle fue lo que encendió todas las alarmas. Mientras otros huían de Epstein tras su condena, Gates no solo se reunió con él en Nueva York, sino que también aceptó cenar en su mansión y conversar sobre posibles proyectos filantrópicos. Informes de The New York Times revelaron que Gates y Epstein discutieron iniciativas para financiar investigaciones científicas y proyectos globales de salud. Incluso hubo conversaciones sobre cómo Epstein podría ayudar a canalizar fondos hacia la Fundación Gates a través de su red de contactos. Si bien Gates negó haber mantenido una relación estrecha, reconoció que fue un error de juicio haberse reunido con él en repetidas ocasiones. Las fotografías y registros de sus encuentros no muestran nada ilegal, pero la pregunta es inevitable. ¿Qué buscaba realmente Gates en esas reuniones? ¿Era simplemente un intento de aprovechar los supuestos contactos financieros de Epstein? ¿O había una relación más estrecha que nunca se hizo pública? Lo que más golpeó a la imagen de Gates fue la cronología. Para muchos,
Resultaba inconcebible que un hombre con acceso a la mejor información del mundo ignorara los antecedentes criminales de Epstein. La explicación de Gates, que se trató de una equivocación, un error que lamentaba, pareció insuficiente frente al peso de la evidencia documental. Los encuentros se volvieron aún más polémicos tras la separación de Gates y Melinda en 2021. Según reportes, las reuniones con Epstein fueron uno de los factores que incomodaron profundamente a su entonces esposa, quien habría expresado reservas sobre la cercanía entre ambos. Aunque Gates insistió en que nunca hubo nada inapropiado, el daño estaba hecho. Su nombre quedó atado a una figura que el mundo entero reconocía como depredador. Para algunos analistas, lo ocurrido refleja cómo Epstein explotaba con habilidad las ambiciones y debilidades de las élites globales. Prometía contactos, ofrecía donaciones y se presentaba como un intermediario con acceso a fortunas privadas. Así, incluso alguien como Gates, obsesionado con financiar proyectos de gran escala, pudo haber visto en Epstein a un socio útil. Pero en el tribunal de la opinión pública, la percepción cuenta tanto como los hechos, y la percepción es clara. Bill Gates, uno de los hombres más influyentes del planeta, se reunió varias veces con un depredador convicto cuando el mundo ya conocía sus crímenes. La pregunta que queda flotando es simple y demoledora. ¿Fue solo un error de cálculo? ¿O había más detrás de esas puertas cerradas en Manhattan? Stephen Hawking. Pocas veces un nombre en los documentos vinculados a Jeffrey Epstein generó tanta sorpresa como el de Stephen Hawking, el célebre físico teórico británico, autor de Una breve historia del tiempo y uno de los científicos más admirados de la era moderna. Su vida estuvo marcada por la genialidad, la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica y una popularidad pocas veces alcanzada por un académico. Por eso, cuando su nombre apareció asociado a Epstein, la noticia desconcertó a millones. El vínculo surge de registros y testimonios que lo mencionan como invitado en un viaje a la isla privada de Epstein, en el Caribe, durante un evento científico. Reportajes de prensa señalan que Epstein financió encuentros donde reunía a científicos de renombre mundial, utilizando la filantropía como fachada para acercarse a las élites académicas. En uno de esos eventos, organizado en el 2006, Hawking habría asistido acompañado de colegas, disfrutando de actividades como paseos en submarino y cenas exclusivas. Es importante aclarar que jamás existió acusación directa contra Hawking, ni se lo vinculó a crímenes sexuales. Su presencia en esa isla, sin embargo, dejó un eco incómodo. ¿Sabía el físico de los secretos que escondía su anfitrión? ¿O simplemente fue utilizado como símbolo de legitimidad para atraer a otros nombres al círculo de Epstein? La estrategia del financista era conocida: rodearse de científicos, premios Nobel y académicos destacados para blanquear su imagen. En este contexto, invitar a alguien como Stephen Hawking era un golpe maestro. El prestigio del físico servía como aval indirecto, como un sello de respetabilidad que Epstein exhibía ante otros invitados. Las imágenes de Hawking en el Caribe, sonriente en un barco o explorando el océano en compañía de otros científicos, fueron interpretadas de maneras opuestas. Para algunos, eran la prueba de que Epstein lograba atraer incluso a las mentes más brillantes del planeta a su círculo privado. Para otros, demostraban que muchos de los que pasaron por su isla ignoraban por completo lo que sucedía detrás de los muros de aquellas mansiones. Hawking nunca habló públicamente sobre Epstein, y después de su muerte en 2018, las preguntas quedaron sin respuesta. Lo único claro es que su nombre aparece en el entramado de registros que conectan a Epstein con la ciencia y la academia. Y eso, por sí solo, basta para añadir un matiz perturbador a una historia ya marcada por sombras. El caso de Hawking representa la paradoja más inquietante de la red Epstein, que incluso una figura símbolo de inteligencia, ciencia y lucha personal pudo verse arrastrada, aunque de manera tangencial, a la órbita de un hombre cuya vida secreta fue todo lo contrario a la luz del conocimiento. Una vez más, la duda persiste. ¿Cuántos de los invitados sabían
¿Y cuántos simplemente fueron piezas de un espectáculo diseñado para esconder la verdad? Al recorrer los nombres que emergen de documentos, testimonios y registros, una conclusión resulta inevitable. El caso Epstein nunca fue solo la historia de un hombre. Fue, más bien, un entramado de poder que se alimentaba de silencios, de contactos estratégicos y de una red de colaboradores visibles e invisibles. En esta segunda parte hemos mencionado figuras que van desde expresidentes y políticos de talla mundial hasta científicos, celebridades y asistentes anónimos que operaban en la sombra. Stephen Hawking, Hillary Clinton, Michael Jackson, Leonardo DiCaprio, David Copperfield, Sarah Kellen, Christine Maxwell, Leslie Groff y Adriana Ross. Cada uno, en distinta medida, quedó atrapado en los ecos de esta red. Unos como contactos circunstanciales, otros como engranajes de la maquinaria que permitió a Epstein actuar durante décadas. Lo perturbador es que la mayoría de estos nombres no enfrentaron nunca a un tribunal. En muchos casos, no existen pruebas de complicidad directa, pero la sola presencia en las agendas y testimonios basta para dejar la duda suspendida en el aire. Epstein no solo construyó una vida de excesos y abusos, también supo rodearse de figuras que blindaban su reputación. Esa fue su mayor arma, usar la fama y el prestigio ajeno como escudo. La estrategia era clara. Incluir en su círculo a científicos brillantes le daba legitimidad en el mundo académico. Asociarse con políticos lo acercaba al poder institucional. Rodearse de celebridades le garantizaba titulares y respeto social. Y contar con asistentes leales aseguraba que todo se mantuviera en silencio. Así, la red se convirtió en algo más grande que cualquier persona. Una maquinaria que parecía diseñada para ser intocable. Cada nombre en los documentos es un recordatorio de lo difícil que resulta separar la verdad de la percepción. ¿Fue Michael Jackson una coincidencia escrita en una libreta o un invitado real a su mundo? ¿Fueron las reuniones de Bill Gates y Stephen Hawking con Epstein simples encuentros académicos o parte de una estrategia mayor? ¿Hasta qué punto las hermanas Maxwell o asistentes como Kellen y Ross actuaban como cómplices conscientes y no como simples empleadas atrapadas en el círculo? Las respuestas siguen ocultas. Muchos documentos permanecen sellados, muchas pruebas están fragmentadas, y los protagonistas, cuando hablan, lo hacen con frases ambiguas. A esto se suma el destino de los dos principales guardianes de la verdad, Epstein y Jean-Luc Brunel, ambos muertos en celdas donde supuestamente deberían estar bajo vigilancia. Demasiada coincidencia, demasiadas preguntas sin respuesta. Al final, lo más inquietante no es lo que sabemos, sino lo que aún falta por descubrir. Detrás de cada nombre revelado, puede haber otros que todavía no han salido a la luz. Y mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia plena, en un caso donde la impunidad parece ser la regla. El mapa sigue incompleto. Un mosaico de poder, celebridad y secreto que no termina de dibujarse, porque cada fragmento revelado abre paso a una pregunta más oscura. ¿Qué tan profundo llegaba realmente la red de Jeffrey Epstein?